Hola, ¿qué tal, amantes de la libertad? Bienvenidos a un nuevo vuelo de Cóndor. Hoy, 19 de abril, en un día relativamente soleado por aquí en el norte del continente y ya por suerte con climas más cálidos. ¿Cómo va todo por allá, Lain? ¿Qué más? Bien, hoy 19 de abril, hoy está cumpliendo años su presidente porque le escribo. Eh, También se cumple un año más del nacimiento del movimiento 19 de abril, ¿no? El M19. El Siempre me ha man llamado la cumple el atención de que 19 de abril. siempre me ha llamado la atención que el tipo cumpleaños ese mismo día. Hoy es el día del Papa León noveno y de un santo al que debemos haber rezado antes de grabar este programa, según lo que nos pasó, que es San Expedito. San Expedito. Sí. No lo conocía. Y para los oyentes, para que lo sepan, el señor y yo, ninguno de los dos dijo que estaba listo y los dos estaban esperando que el otro dijera que estaba listo, entonces por eso necesitábamos rezarle a San Expedito para que este tipo de cosas no pase. De acuerdo. Bien, aquí estamos en medio de temporada de lluvias, lluvias fuertes en Bogotá y en el resto del país, y también se ha comenzado a anunciar la probabilidad de un super niño a finales de año, entonces temporadas muy secas en el segundo semestre. Ok. De Una vez resto, más, Colombia. Y nos van a tomar por sorpresa, entonces va a ser como, oh, ¿quién se habría imaginado esta sequía? ¿Quién se lo habría imaginado? Igual que con la lluvia, y así. Entonces hay que crear decretos de lo que pasa es que emergencia e el clima sí inventarse está más impuestos. loco, el clima está más loco, entonces más lo que está pasando habitualmente es que se prepara hasta cierto punto, pero está más fuerte de lo que se espera. Pero pues, este lo están llamando Super Niño con mucho tiempo de anticipación. Esperemos Sí, que se preparen bien. pues uno quisiera, pero bueno. Esperaría. ¿Cómo vio la semana? ¿A qué llamó su atención? O sea, han sido semanas complicadas, al menos a nivel internacional y más, pero quiero saber como que, si hay algo en particular que Me tiene, llamara me su tiene, atención. me tiene pensando mucho todo el tema de los debates. Ajá, Ahora se parece que sí va a ir, pero más allá de eso, pensaba yo, esto es un pensamiento muy nuevo. Sí, los debates realmente tienen sentido hoy en día, como obligación. ¿Por qué? Porque antes los debates era el punto neurálgico de la campaña donde la gente se informaba. O ajá. sea, el show del debate hace que la gente se informara porque entre otras cosas tenemos muy pocos canales de información de las propuestas y de las formas de pensar de los candidatos. Entonces se esperaba el debate como ese punto álgido de información para saber qué pensaba alguno de los dos o cada uno respecto a algunos temas. Eh, Hay debates muy famosos como el de Nixon contra Kennedy, debates que partían, digamos, la historia de la comunicación política como tal. Pero hoy, con la abundancia de medios, sí es tan necesario un debate. Pues me gusta que entonces traiga ese tema. A mí también fue parte de lo que llamó mi atención también. Además, especialmente porque recientemente Cepeda está retando a debatir a los otros, pero he visto varios posts en X que dicen que está queriendo incluso limitar los temas y prohibiendo de qué se le puede preguntar. Es una porquería esto. Yo también lo haría. No, usted puede. No, usted va a un debate de propuestas y el país hacia adelante. No va a una pelea de plaza de temas del pasado. Eso me parece que es clave. O sea, que usted le vayan a decir que usted es un guerrillero o que, digamos, en caso de Cepeda fuera a decirle al otro que es un paramilitar, no es un tema No, para yo un entiendo debate. lo que está diciendo y puede que sea mejor para para la audiencia misma, pero yo no creo que sea de verdad el candidato de eso. Sería ser una cosa más como del mercado de los debates, como decir, como un medio de comunicación, porque lo que está pasando ahora es que los medios están haciendo la lloradera. Y por otro lado, entonces, Paloma Valencia le llevó el debate a este man al Congreso. Entonces, este no es el escenario. Pues si no es ahí, que es en el Parlamento donde se parla, no tengo ni idea. O sea, ya hay que tener mucho huevo. No, Por un lado. pero no, pero hay un, Pero espere, no pero importa. espere, bueno, termine. Es que mezclé varias cosas ahí y yo entiendo que igual Sí, están ahí parlando de la legislación, no de la campaña presidencial. O sea, entiendo cosas, pero el punto es, mejor dicho, concuerdo con que me llama la atención porque hoy en día no, hay muchas formas de informarse y de seguir eso, pero también creo que es importante como interactuar, como que no es lo mismo como,
no, tampoco quiero que sea como la interacción de youtubers, entonces como de que alguien dice algo y el otro hace el video y le contesta así, como que creo que es valioso ver cómo se desenvuelven, cómo hablan con un contrario, efectivamente cómo tratan al otro ahí, cómo podrían llevarse así, porque finalmente eso es el país un poco. Mejor dicho, creo que hay una necesidad, no creo que quiera muchos, creo que sí debería ser obligatorio que haya uno, por lo menos. Al Creo menos que lo uno. que dice los temas, En México creo que son obligatorios tres. eso me parece bien. Creo que creo que es deseable lo que usted dice y concuerdo con lo de los temas, porque es que usted dice, bueno, no estamos a hablar solo de pensiones, vamos a hablar largo de pensiones. No vamos a hablar de, bueno, tenemos todo este problema gigante y que respóndalo en un minuto. Como no, listo, entremos largo. Los medios tampoco hacen eso, porque no tienen tampoco interés en informar, quieren es vender y quieren es el rating de la El pelea. show, el show. Entonces, que también es parte como es un poco lo que me gusta que los veo como llorándoles y pidiendo los debates y es como, pero también pues ustedes no lo quieren dar, o sea, hay una hipocresía ahí con eso. Entonces, me parece raro, porque igual sí creo que es deseable, o sea, mejor dicho, creo que es necesario ese espacio, creo que tal vez sí se acabó la era de los debates y la era de la vaina televisada, o sea, es que esa campaña de verdad no veo nada, nada. Esta campaña es una vergüenza igual en general. Desde el punto de vista de la comunicación política es una vergüenza. Pero también hay un tema de fraseo y de framing, de encuadre sobre las posturas de Cepeda frente al debate. Acuérdese que en la entrevista de Caracol el tipo dice que sí debate y que debate profesionalmente, pero que no se va a prestar es para precisamente para ese show mediático, que es lo que en últimas los medios quieren hacer, porque les va a dar de comer titulares como un berraco. Pero pero me parece indeseable, o sea, me parece mal, mejor dicho, porque no, De hecho, pero el usted, man dice esas cosas, así como cuando respondió lo de todos los debates lo de igual. la parranda de los piscos estos de la cárcel, que le hicieron una pregunta, él dijo como, yo no, de mí no esperen que diga cosas en contra de la paz, y fue como, ¿qué tiene que ver eso con que unos malandros encanados en la cárcel están haciendo esto, según Mocho? Eso es la pura movida política claramente no responder y evadir. Es como lo mismo, usted vaya al show y ya, pues si no va a ser si no se va a prestar para el show, o sea, vaya al debate, perdón, y no haga el show. Es como, no haga show, o sea, Usted cree que contrólese. Abelardo y Paloma no van a hacer ataques tipo show? Pues contrólese, si usted realmente no va a hacer show, entonces no haga show. Demuestre que efectivamente es tan estoico y que es tan parado tiene tanto carácter como dice. Pues yo lo he visto, así como dicen que es que él es respetuoso, yo he Usted visto como el pierde, man habla pero en es que el usted Congreso. pierde. El man es igual de hecho, de politiquero que todos los otros, o sea, igualito. Entonces ese es puro cuento. Vaya ya y demuestre si tiene el estoicismo. No. Está huyendo. Y todo lo que ha hecho es leer. Yo, Todo lo que ha hecho es leer. si yo fuera el candidato en esta situación, yo también lo haría. ¿Qué? No ir a debates. Pues listo, pero es que usted nunca ha sido candidato, ni ha No, estado no, pero reclamando a otros, ni ha reclamado a otros candidatos en el pasado que no fueran a debates, pero este señor sí lo hizo. Este señor creo que le reclamó tanto a Duque como a Rodolfo en las elecciones pasadas que no habían ido a los debates. Entonces, ¿con qué cara lo hace ahora? O sea, no ser tan descarado. Y ya, no, es que cuando yo lo hago es diferente. Y vi cómo se lo dijeron incluso a la señora, que además es su jefe de debate, by the way, que es a la Pizarro, como hablando de eso, no, es que es diferente cuando lo hacemos nosotros. Como, no, yo no más. Yo sigo con una vara, incluso la vara que ellos mismos ponen, es como, usted dijo que había que ir a debates, usted está no yendo a debates, usted es una chanda, ya. Usted pero no respeta ni su propia palabra. yo, yo digo lo mismo, yo no iría a debates o al menos que fuera un debate con unas reglas claras y con una cosa relativamente seria. Yo también lo haría, porque como está la situación hoy en día, para el tipo es meterse a una situación insufrible de dos personas diciéndole guerrillero sin ideas y sin más. Porque eso es lo que van a hacer. Esa es la encerrona que se pretende hacer. ¿Por qué? Porque ahí es donde usted puede ganar realmente electorado. Porque es que el debate no informa en últimas como uno pensaría. Lo que hace el debate es mover emociones. Y vuelvo a lo mismo, y por eso es famoso el debate de Nixon y Kennedy. Sí. Kennedy porque ganó, por una estupidez porque tomó agua. ¿Sí? Que eso como Antes, que lo hizo como más humano, ¿no fue el cuento? Como que claro, lo humanizó. Inconscientemente la gente lo comenzó a ver como uno más, porque qué antes está locura. mal visto que este tipo de gente tomara agua, porque pues, eran figuras hiper respetables. Sí, me entienden Es que que, están como más allá de la humanidad. sí, es que también en eso Y se ha transformado, ha cambiado mucho eso. Mejor dicho, sí,
Mucho va a pasar eso. Y también, pues que lo tienen que atacar. O mejor dicho, pues es un ataque válido. ¿Qué hacemos? Yo me he estado, o sea, parte del tema que yo quería hablar mucho es como, pues aquí hablar de Iván Cepeda. O sea, las FARC le pusieron, yo he estado viendo como cosas de él y de lo que es pasado y su historia y es, pues a mí la verdad me parece demasiado peligroso, mejor dicho, como candidato. Me da hasta más miedo que Petro, yo creo. O sea, no Este puedo tipo, creer que en un país como Colombia, un país que sufrió a las FARC, guerrilla, la guerrilla más vieja, la más, ¿cómo es? La más longeva que hubo en Latinoamérica, que tuvo un frente nombrado con el nombre en honor al papá del candidato y, y esté ahí con la popularidad que tiene. Mejor dicho, o sea, es como, ¿Uruguay le pareció un mal país? pues Uruguay es una estuvo, bonita ciudad. Uruguay tuvo como presidente un exguerrillero de los Tupamaros. ¿Está hablando de Mujica? Sí. Pero Muchos es, países de América Latina lo han tenido. no, pues no sé, de acuerdo. Y de O hecho a mí sea, Mujica me parece una figura, pero es que es, momento, o sea, de pero es hecho, que igual es De Mujica me leí Mujica me parece un tipo chévere, o sea, mejor dicho, sí, pero es que no sé, Macho, ah, tampoco me avergüenza como reconocerlo, mucho menos. Ignoro la historia de los Tupamaros. No sé qué tanto daño hicieron, no sé qué tanta violencia hicieron, pero las FARC fueron demasiado violentos, lo vivimos. Y este man, incluso en la jugada que hizo por la paz, completamente respetable, que igual creo que con el espejo retrovisor, ahora que incluso yo, por ejemplo, habiendo votado por él, sí creo que los del no tenían más razón. Eh, Yo sigo pensando que no. Lo que pasa es que no se implementó. bueno, pero no hay que no tramitamos eso ahí, pero este man defendió ya en exceso. Volviendo al ejemplo ahorita de los manes en Parranda, en una cárcel, de no condenar la paz total de la cual es el arquitecto, y es como, pues esa paz desvivió a un candidato presidencial ahorita. Eso O fue sea, ahorita. usted ya resolvió el caso y dijo que fue así. Pero no, eso no fue lo que sacaron en Caracol, que el man confesó era un gestor de paz. Sí. Bien, ahí está. Esto es una Los gestores, responsabilidad política. los gestores de paz no necesariamente vienen de ahí. O sea, Pero, pero es una responsabilidad política. Yo no estoy diciendo que sea la autor intelectual, ni mucho menos, pero eso le carga responsabilidades políticas. Y si quiere echar, entonces listo. No hablemos, no tramitemos, entonces echemos más para atrás. Como defendió supuestamente a Jesús Santrich del entrampamiento, es que lo entramparon en para col- pero es que, traquetear. pero es que A- Es que usted a está usted haciendo cómo la lo lectura, pueden, usted, a espere, usted cómo usted lo está pueden haciendo la lectura de pero Caracol. déjeme le hago una pregunta, En no, pero Colombia es ilegal hacer un entrampamiento. En sí, Colombia es ilegal, en Estados Unidos es escúcheme, factible. pero escúcheme, O no es que sea, no me importa el entrampamiento, ese es el ¿cómo que no? tema. O sea, lo están acusando de Escúcheme, cometer un delito. déjeme plantear lo que quiero plantear. No me importa el entrampamiento, no me importa que sea legal o ilegal o no, y listo, y si es ilegal y eso, bien, lo que quiera. Si a mí me tratan de hacer una encerrona para hacerme vender sustancias, narcóticos, no van a lograr nada. ¿Por qué? Porque es que yo no lo vendo, porque yo no hago eso, porque no incurro en esos crímenes. Entonces, usted está diciendo como, ay, bueno, es que él sí estaba haciendo algo ilegal, pero es que en el proceso de dicha cosa ilegal, lo que usted hizo también es ilegal, entonces eso es más grave, entonces ignoremos todo lo otro. Es como, bien, el entrenamiento si quiere está mal, pero usted, ¿por qué? Ese mal claramente estaba narcotraficando y usted lo está defendiendo. ¿Dónde? ¿Dónde está la prueba real? Pues que no estaba vendiendo televisores, por Dios santo, ¿cómo así? Porque ¿Dónde está la prueba real? Es un video de un entrampamiento, cosa que en Colombia es ilegal. Vuelvo a lo mismo. Si nosotros no, queremos hablar, espere, si nosotros queremos hablar de un país democrático, tenemos que basarnos en la justicia que tenemos y en las leyes que tenemos y respetar las leyes y las cosas como las tenemos. ¿Que están bien o que están mal? Ok, lo podemos discutir. Y para eso es el Senado, que no sirve para ni mierda para eso, pero de para eso acuerdo. es. Pero para eso es. Lo que la ley prohíbe o la ley permite hacer es importante, o si no, pues la ley de la selva, Trump tiene razón. No, Y ya. O sea, es vuelvo que ahora mismo, estamos sí, yo no estoy negando la ilegalidad de lo del entrampamiento, listo, eso está mal, el video lo quiera. Haciendo eso, el otro man estaba narcotraficando. Y este man salió a defenderlo. ¿Por qué él? Porque no lo defiende entonces precisamente el sistema de justicia. Porque no dice como, oiga, es que es porque ilegal, como ya. el sistema de justicia lo dijo, Listo, entonces no tenía que meterse ahí Cepeda, pero pero es que claro, el Cepeda sistema, pero es y que el la man se gente, voló, y el man se pero es voló que y la volvió gente, y volvió a armar guerrilla.
O Santrich sea, no armó, el que lo armó fue pues, Iván, se fue él Iván con Iván Márquez a la segunda Marquetalia, pero o sea, pues básicamente se fue a la segunda, otra guerrilla, o sea, a esconderse, normal. O sea, es que, mire, ¿sabe cuál es el lío? ¿Sabe cuál es el lío más grande de todas estas vainas? Que nosotros, los ciudadanos, no entendemos absolutamente nada de política, de paz, de todo este tipo de vainas, de negociaciones de paz, por ejemplo. digamos que sí, continúe. Quiero ver a dónde va. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se necesita para poder negociar? ¿Qué es lo más básico que usted necesita para negociar con alguien? ¿Algo que le ¿Qué interese se de le la otra ocurre? parte? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué? Perdón, no ¿Un escuché. interés de la otra parte? En teoría van a negociar, o sea, el interés existe, pero confianza, Pues sí, es... confianza. Si no se genera confianza, no. ¿Usted con quién tiene confianza? Con ciertos sectores y ciertas personas. Por eso esas personas son los voceros y tienen la necesidad de Pues defenderlo. si nos vamos con El la proceso de filosofía del paz. tema, no es confianza, es la ilusión de confianza, porque incluso en todas las transacciones como, no sé, usted compra un computador, por decir algo, y le dan garantía, es como no, pues confía en mí en que está bueno, no, pues no, listo, pues le doy garantía de que funcione, si no se lo cambio, se lo arreglo, un electrónico, lo que sea, o sea, todo eso está en la idea de que con la construcción de confianza es difícil y entonces uno trata de ofrecer las medidas, las garantías para que pues, efectivamente se construya, sí. Mire, y un día que esté despachado hay un libro de un señor que se llama Vicent Fisas, un catalán, que se llama Alto al Fuego y habla sobre, y es súper cortico, son como 100 páginas, Ok. y habla sobre todo este tipo de cosas de cómo se construye un presupuesto desde el inicio. Y no es una cosa fácil. Por eso es normal que un tipo que trabaja en eso intente tomar ese tipo de posturas, porque si no, pierde la credibilidad que tiene en el bando con el que piensa charlar. Por eso, una de las peleas grandes que hubo en Colombia fue si nosotros teníamos un conflicto interno o no. Porque si no hay conflicto interno, no hay negociación posible. Estoy de acuerdo. O Hay sea, pues leyes de, esa fue la pelea de lo de Santos y la hay pelea que leyes, tuvo hay con el leyes Centro de Democrático. sometimiento. Sí, ¿Qué fue justicia y paz? Una ley de sometimiento en un proceso de paz. sí. Con las no. Pues que esta es la gran pelea de la derecha con Santos. Porque son unos hipócritas porque el que más buscó esa charla en principio fue Uribe. Uribe. Eso he escuchado, sí. ¿Y qué quería hacer Uribe? Básicamente ya era el mismo modelo de justicia y paz. Pues que no es. ¿Dónde fracasó? Insisto, con ¿Dónde 10 fracasó? años, con Espere, 10 años de. ¿dónde Perdón, fracasó? permítame, ¿Dónde fracasó? con Espere, 10 años ¿dónde fracasó el proceso de paz? ¿Dónde de fracasó el proceso de cancha, paz? pues Justicia y Paz pagaron 8 años de cárcel. Creo que no ¿Dónde le fracasó guste. Esta gente, nadie pagó nada. Nadie pagó dónde nada. fracasó? Nadie pagó nada. ¿Dónde fracasó el proceso de paz? Nadie pagó Yo sí le nada. digo dónde fracasó. ¿En Dígame dónde? usted, en el gobierno Duque se perdió toda la plata de, o sea, usted, ¿por qué cree que está preso Ciro Ramírez? Bueno, ¿De dónde era, técnicamente suelto dónde era esa ahora. plata? Era de la de Paz, no, no me acordaba. Viene No. de paz. Toda esa plata les apareció allá, en ese momento. Por eso fracasa el proceso de paz, porque es que un proceso de paz tiene tres momentos cruciales. Hacer la paz, que es básicamente el acuerdo, la implementación, que es la fase realmente importante, y después una cuestión de sostenimiento de la paz. Cuando usted no hace un buen proceso de implementación, Mire, fracasa. ¿Y qué pasa cuando fracasa? Estadísticamente hablando con los países, pasan dos cosas. Uno, y la más importante, los niveles de violencia suben con el tiempo. bien. Yo le O diría sea, una cosa. no me estoy inventando nada nuevo. Esto es una La, cuestión de 50 años de investigación que llevan en los procesos de paz. la implementación empezó a fallar desde Santos. O sea, no es como pues por ser como más rigurosos ahí, porque yo me acuerdo que eso ya venía mal desde Santos. Con Duque, pues dicen que ellos se defienden y que supuestamente implementaron, eso se llama Emilio ¿Cuál fue Archila, la que fue promesa el... de ellos? Hacer trizas el acuerdo de paz. Y lo lograron. Pues a mí no me gusta, eso me suena muy politiquero porque es que eso fue lo que decía Fernando Londoño y no fue lo que dijo Duque y trató y no logró tanto eso porque pues, presentó las objeciones, que no cambió y tuvo que comprometerse con cosas. O sea, seguramente, le digo la verdad, yo creo que sí le hicieron daño, sí lo golpearon de formas que no eran tan visibles y que trataron. Eh, Yo, Por otro lado, a mí, yo lo sé de insisto, buena fuente. O sea, habiendo yo lo sé de votado buena fuente. Gente que que trabajó sí, en alto pero, nivel en eso, pero o en sea, ese permita, gobierno. digamos, habiendo votado que sí demás, creo que
igual creo que el Estado debería honrar los compromisos que asumió. O sea, como que igual así a uno ya no le gusta y las jodas que pasaron con todo, porque lo que me acaba de decir Justicia Paz y en base a esto me parece mejor. ¿Por qué? Porque por lo menos pagaron 8 años de cárcel, esta gente no pagó Y nada. tampoco les cumplieron. Por eso, Acuérdense que todo está ¿cuál mal. era O una de sea, las me refiero, promesas? todo eso está mal. O sea, lo que ves, si usted asume un acuerdo, y ese es el gran problema, ese es el problema de la confianza, precisamente que es lo que me devuelves, el Estado, y la gente quiere más Estado. O sea, todos los acuerdos ajenos a los gobiernos, no importa, porque es que ya no se trata del gobierno, cuál, lo que, o sea, el Estado incumple, solo incumple. Sí se trata de los gobiernos. Y le voy a decir por qué. No, pero son acuerdos Acuérdese del que, Estado, ¿cómo así que? espere, espere, Entonces el acuerdo de paz venga, fue de gobierno Santos y no del Estado fue colombiano. gobierno Santos. Acuérdese que no lo dejaron meter en el bloque de constitucionalidad para hacerle un proyecto de Estado y que no se pudiera modificar. Pero ya lo asumió el Estado colombiano, pues sí, pero le toca, No, pero el lo acuerdo que, asumió fue el gobierno porque entonces se dejó llegó, entonces abierto. lo que No pasó se, fue que, de el pronto mi lectura uribismo es en ese mala, momento, entonces espere, el llegó Duque y uribismo en dijo, ese yo no firmé momento eso, no, entonces no voy a hacer un culo. el uribismo en ese momento no dejó bloquear el acuerdo de paz. No lo dejó bloquear. No lo, Bloquear de que lo por eso, volvieran bloque de constitucionalidad, que era meterlo a la claro, que se Constitución. convierte en una política de Estado, no en una política de gobierno. Al no poderlo bloquear como una política de Estado en el bloque de constitucionalidad, usted puede modificar y hacer cosas. No se convierte en un tema prioritario, se convierte en un tema de discernimiento del gobierno de turno, Bueno, si lo me quiere parece ver. muy bien. Perdieron el plebiscito. Ellos no tienen por qué S- volver eso de Estado. Perdieron el Sí, pero va a plebiscito. recordar que usted perdió el plebiscito y se sentó con todos los, ¿verdad? Y sacaron un nuevo acuerdo que se firmó. Es Sí, decir, pero pues perdieron el plebiscito. O sea, mejor dicho, no hay nada que hacer. no, Insisto, y todo esto lo digo como alguien que o sea, votó para el usted, sí, pero por espere, cierto. Si me o lo va sea, a para pelear a usted no hay mí, legitimidad, para usted no hay legitimidad cuando los que ganaron hacen las modificaciones necesarias para que estén de acuerdo. No hay legitimidad en eso. pues, si usted se compromete con. O sea, porque entonces, ¿por qué no es otro plebiscito? Pues como lo hizo Boric con la constitución en Chile, la pues, sometió a Porque, una vaina, no le porque fue bien, toca, sometió otra vez, no pudo. No, porque pero se lo toca. pasó Hay por cosas que el tocan y otras Senado, que no. Mire, ¿usted sabe cuál es el gran error de Santos? el plebiscito. Haberlo puesto. Él no tenía por qué ponerlo. De acuerdo. Pero No lo está hizo y obligado. se vio y perdieron. Legalmente no está obligado a hacerlo. Pero allá dividió el país y nos condenó mal. No, yo sé que no, pero eso fue una promesa de campaña que además quiso cumplir. ¿Y Sí. cómo ganó el no? ¿Le recuerdo las mentiras? ¿Le recuerdo el artículo de La República de Vélez Uribe diciendo que estaban diciendo mentiras para sacar a la gente emputada? No recuerdo que dijeran que tenían que ser mentiras, recuerdo que tenían que sacar a la gente de rack. Recuerdo que eran muchas cosas pero, hombre, han pasado 10 años. O sea, ¿cuántos periodos fue que tuvieron? Dos en el Congreso regalados sin pagar un día de cárcel. Santos dijo que eso no iba a Normal. pasar, o Lo sea, más normal pero es está lo en los más videos. O sea, normal, mejor dicho, a lo que voy, es déjenlo lo un más momento, no, normal en no un acuerdo de normalice, no paz. lo normalice. O sea, a lo que voy es, Es que puede a ser lo un que voy es, acuerdo de paz donde no haya Santos, pasado eso. Santos salió de su boca en video, porque es que Santos se lo dijo a la Gurizati, si mal no estoy, como van a ir al Congreso sin pagar cárcel. No, eso no va a pasar. Tienen que pasar primero por la justicia y después van al Congreso. Mentira. O sea, ya pasó. No es como esto va a pasar, no, ya pasó, eso fue mentira. No han pagado ni un solo día de cárcel, no han juzgado nada y ha pasado 10 años y la gente no ha hecho un culo con eso. Y la plata la han tenido ahí. Es una Sí, super jurisdicción, ha hecho un culo. La plata de las de las pocas que ha funcionado. Pues nada, Y digamos. entonces, es que no puede uno hablar del plebiscito como si hubiera pasado ayer y no hace 10 años. O sea, realmente se cumple 10 Pero es que años uno en no puede hablar este. del plebiscito, uno no puede hablar del plebiscito del acuerdo de paz sin olvidarse que los sectores que ganaron lo reformaron y lo Por eso le validaron. digo que me parece bien lo de que no fuera política de Estado. ¿Por qué? Porque es que perdieron un plebiscito. Ya, ahí está. No, entonces, claramente el país no está de acuerdo con eso. ¿Cómo va a volver eso una cosa estatal? ¿Cómo que el país no está de acuerdo con eso? Pues El perdieron. El cincuenta país les punto negó que uno, no. el Perdieron. cincuenta punto Y el uno. 50,1 es la mayoría. Ah, Y listo, perdieron. perfecto. Ese argumento se lo va a tener para muchas cosas. Pues Porque es que puede. Sí, claro. usted sabe que la democracia precisamente, Pues se supone que es como ¿cómo es que se llama esa vaina? La- el, el gobierno de las mayorías, pero para no aplastar a las minorías también. Hay un ese caveat. Es que es. exacto. Entonces, si ese es nuestro principio, entonces si pasa algo, se puede legitimar. Vamos a decir que en Pero entonces Barranquilla usted va a es legitimar una DLT. victoria por pequeña. O sea, mejor dicho, usted para ganar, entonces ahora en adelante tiene que ganar es con una diferencia gigante o si no, no vale. O sea, un partido se gana 1-0, un partido se gana 1-0 o eso no cuenta, tiene que ganar 5-0. la legitimidad pasa precisamente por eso. Por eso es importantísimo ganar por más, Ah, sí, de acuerdo, porque es que eso es lo que le da legitimidad. de acuerdo. O sea, cuando usted gana parejo, no. ¿Y qué le pasó a Petro cuando era alcalde? El tipo llegó con muy poca legitimidad porque no ganó por nada.
Bien. Pero, Entonces, ¿qué hace qué hace o sea, usted en mejor esa dicho, circunstancia? ¿Qué hace usted en esa circunstancia? ¿Qué tiene que hacer? tratar de unir, diría yo. ¿Cómo? Llamando a su contraparte a decirle como que no le gustó, que era, y trabajemos juntos. Eso fue lo que se hizo. Entonces, el Pero pues si se va a quedar plebiscito, con ese acto, entonces yo le puedo responder que esa contraparte después dijo que no le cambi- que no hubo cambios sustantivos. entonces, ¿para qué firmó? Ellos lo firmaron y lo aprobaron. No sé, ahí está. Mejor dicho, Ellos sí. firmaron y Pero lo espere, aprobaron. nos estamos desviando un poco ya mucho, nos quedamos en el plebiscito porque es que sí fue grande eso, pero todo esto va, y ese será su propio, aparte, tendrá su propio vuelo cuando lleguemos a los 10 años de eso y lo haremos mantenidamente. Pero es todo esto en relación al candidato Cepeda y en su Sí. defensa con este tipo de cosas y cómo nos desviamos por lo de Santrich y demás y de su defensa por la paz, pero era como él todo lo desvía hacia allá, él sí hace las politicadas, igual todos los políticos hacen politicadas, mejor dicho, como que Todos juegan en el mismo juego. entonces ya es como esto y quiero como reencauzarnos porque creo que nos desviamos con pasión e interés porque igual es un tema apasionante sin duda, pero en lo de los debates, porque Todos juegan en el mismo juego, sí. eso era parte del juego político que hemos conocido al menos en nuestras vidas. Pues de niño yo recuerdo ahí como más o menos en los debates de San Pedro y Pastrana o cosas así como que medio los veía en la familia, pues también no importaba, pero estaban como, verdad que estaban debatiendo unos políticos, o sea, como unos señores. Pero, y que después se fue volviendo más, em, Política pues show, más pan política de cada espectáculo. día, también hay mucho show, hay muchas huevonadas, como las preguntas que hacían ¿cuántos que era? Los Crocs de Uribe, las vainas que esas preguntas las hizo Hassan Nazar, pues se me olvida, pendejo. No, Y, así. Sí, sí, y total. así, pero, o sea, hay show, mejor dicho, yo no puedo negar que hay show. Hay banalidad. Pero, pues tampoco tiene que ser una cosa como formal que nadie se acerque nunca, porque pues también hay que como, o sea, Poncho, yo igual creo que, que puede ser entretenido sin que sean payasos, ¿de acuerdo? Pero entonces cuando se pega esas cosas y es como, no, no voy a hablar no me pueden preguntar de cosas de este gobierno, es como, hermano, usted es el proyecto de continuidad de este gobierno, o sea, usted es el candidato oficialista. No hay cómo desligarlo, de esas cosas, usted no puede, usted tiene derecho, o si lo tiene al menos, o si se cree que es peor, es como usted no puede cerrar la agenda de esa forma, como si el periodista le quiere preguntar eso bien y si otro candidato se lo va a preguntar bien, usted puede decir, no voy a hablar de eso ahorita, quiero enfocarme en esto y ya, pero ponerlo como una exigencia para que llegue a un escenario de eso o para que medio se abra. Y he visto en medios que lo que estaban hablando era la idea de dejar como una silla vacía, que era también parte del show, como aquí está la silla, se la pusimos al señor que no quiso venir. Y bien, Ese también, es o sea, ese es mejor el dicho, los medios problema. también pueden hacer su propio show, porque mejor dicho, yo creo que el debate va a cambiar. Perdón, la manera de el político y relacionarse con el posible elector va a cambiar, sin duda, se está transformando. Y estos debates, pues no sé, las cosas, pues todo cambia. Yo vuelvo a lo Pero, mismo. Hoy en pero día pues son tan necesarios o más por una tradición política. Yo me yo hago no creo que sean cuestionaría. necesarios, o sea, Porque tal cual, no. antes sí tenían más sentido. Porque antes no Pero, había canales de interacción. porque Hoy en día creo que si ganar digo, como que siento que digo que si digo que al decir que no lo son, como que traiciona a uno un poco como no sé, sí, la tradición, la vejez, como con lo que uno creció un poco, como que es como, pero no, o sea, son como importantes, ¿no? Es como, pues de pronto no. O sea, como la gente va a salir a votar con o sin debates y va a haber un presidente con o sin debates. No, Pero, y hoy ¿qué fue dice eso de la democracia entonces? O sea, como, pero es que vuelvo a lo mismo. Hoy en día esas discusiones se mantienen 24/7 por redes sociales, por ejemplo. Entonces, es necesario como antes. pero en las redes sociales usted no sabe, pues bueno, con el presidente sí, porque uno sabe las barbaridades que escribe, cuando las escribe él, sobre todo, mejor dicho, uno por ahí de vez en cuando sabía cuando un trino no se lo escribía a Petro porque es que era como sobrio, sosegado, pero por lo general uno sabe cuándo escribe él, pero igual no tiene la certeza y tiene como tiempo de medir sus palabras, sobre todo si es medianamente inteligente con eso. Entonces, yo creo que, mejor dicho, no me imagino cómo son las situaciones de un presidente que de verdad le toque llegar como a tomar una decisión difícil sobre algo. eh, y que sea como, bueno, espere si lo discuto con mi equipo, a ver igual va a tener un equipo siempre, pero creo que es bueno verlo como lidiar con el calor del momento de ciertas cosas, como que de pronto un debate ayuda como a calentarlo. O sea, aquí incluso en nuestra discusión uno empieza como a medio interrumpirse, a joder, como, no, pero eso, pero tal, y así, y somos usted y yo, como amigos,
si quiere diferencias Y ideológicas en sobrios. cosas y sobrios y demás, pero no es un pisco que está tomando como una decisión así y como que es como su contradictor, etcétera. O sea, yo creo que hay algo valioso en eso, o sea, como, No, y no, que además que lo incomoden. Porque no, pues es no, un yo debate no, donde va, o sea, donde va donde un periodista sí, como, porque es que dice que se pega así a entrevista, entonces va donde Coronel, y Coronel pues va y lo consiente, pues sí creo, también no, sí creo que tienen un valor, o sea, valor tienen. Mi pregunta es sobre la necesidad. Valor tienen. está bien. Por eso No, yo creo que no son necesarios, sobre todo hoy en esa, día. Estoy de acuerdo con usted. esa campaña maravillosa de McCain y Obama, donde los dos se protegen y dicen como son buenos tipos con ideas diferentes. Uy, cómo extraño eso. No sabíamos lo bueno que lo teníamos. Entonces, sí tienen un valor, porque sí le enseñan a la gente que la gente es buena si no comparten los mismos ideales básicos, o sea, las mismas formas de entender el mundo. Todo ese tipo de valores lo tiene. O sea, tiene un valor social, pero políticamente lo tiene. Ah, no, políticamente no tiene ninguno. Ninguno. Es que yo me imagino el debate, yo me imagino el debate. Pero, Mercho, además yo entiendo que no hubiera antes. Y incluso cuando hicieron ese el de la gran coalición también, que era como eso, tampoco es un debate eso. Seis personas que están esencialmente de acuerdo y usted le está haciendo como la misma pregunta y como, eso no, o sea, como que digan una, poco una confrontación de ideas. Para mí el Y había debate muchos clave, candidatos, pero ahorita es como, listo, en primera vuelta si quiere todavía puede decir que hay muchos candidatos y que de pronto no le el debate interesa, clave o sí es para sí, segunda pero al vuelta. menos para segunda vuelta tiene que haber un debate, ¿no? O sea, como que usted no puede, o sea, me parece inconcebible que usted tenga como en algún punto a dos contendores por la presidencia del país y que usted no los pueda poner en atriles a uno opuesto al otro a Por que eso comenten. habla tan mal de nosotros como sociedad y como país, que uno sabe que va a ser dos guaches hablándose. Porque eso va a ser. Porque el show, y porque nos gusta ese tipo de show, porque valoramos mucho el tipo de personalidad fuerte. Pues es que eso es un poco lo que nos lleva como a lo de, pues, tenemos las cosas que nos merecemos un poco, ¿no? O sea, pues, Pero es que nosotros estamos como importamos lo más basura. Eso lo estamos importando. Esto lo estamos importando mucho de Estados Unidos. O sea, nuestro sistema actual está muy importado de Estados Unidos. ¿en qué El tema sentido? de, ¿ah? ¿En qué sentido? Por ejemplo, que los medios ya les valga tres tener la apariencia de neutralidad. Eso es muy gringo. Ah, pero El ahí me modelo de mete, periodismo, espere, el modelo de periodismo semana es Fox. sí, pero ahí me mete en un tema, precisamente, que fue otra de las cosas que vimos esta semana, me parece interesante, y hablando pues de semana, pero era como, pues la silla vacía y sacó la noticia esta, pues no, la silla no, varios medios ya, pues de la financiación de Gilinski a semana y semana a la campaña de Vicky. Ahí están diciendo que como con 2.100 millones de pesos, y que además ellas contrataron y con los candidatos y la suya también, como que ahora hay empresas que recolectan firmas y lo que están haciendo es como contratar empresas para recolectar firmas, que es, pues, mejor dicho, donde hay oportunidad de negocio la gente va y se mete y lo hace. Eso me parece como casi admirable. Pero le estoy mezclando muchos temas rápido, qué pena, pero Gilinski dijo de frente que él quería hacer Fox News y Fox News pues se sabía que era de derecha y republicano por demás. Pero por eso le Yo digo, creo que a mí, igual, a mí eso, de hecho, a mí eso no me parece mal, si les soy honesto. Me parece brusco, no me gusta mucho lo que ha hecho por Estados Unidos porque entonces usted ve el spin de las noticias y no es como, pero pues describa el hecho objetivo, como volvamos un poco a lo mismo. Que ese es mi tema con, y entonces, ¿para qué el periodismo? No sé qué, no, pues el periodismo quería, si alguien dice que es de día y otro dice que es de noche, pues el periodista sale y abre la ventana y dice, no, pues es atardecer, es en la pero tarde. si es amigo o solo le interesa la visión del que es de noche, va a decir que es de noche. Pero es que, no porque es que existe una verdad, porque es que eso fue parte de otro de los, es que pues, he visto otra cosa de la silla vacía porque todo esto va, perdón, a que a mí no me molesta tanto eso si al menos le hacen obvio ese sesgo, que pues Semana dice que es periodismo con carácter, ¿no? Pues que diga de frente como un periodismo ubicado en tal punto político, o haga, deberían tener como, entonces casi como un manifiesto, pero entonces empiezan a volver como un actor político, pero pues en parte lo son. O sea, mejor dicho, ¿cómo no considerar Semana un actor político si su directora pasó a ser candidata y fue financiada por el dueño del medio? Es que es muy Y difícil la como... recontrata. Y la recontrata además. Y Vicky sale a decir como, créanme que vuelvo a ser la periodista que conoce, como, ¿pero qué está hablando? O sea, sumando su credibilidad para el chorizo, o sea, eso también tiene que vivir con eso. Usted misma le reclamó eso a Hassan, pero tenemos también entonces luego gente que dice como, no, tenemos a los independientes, Dusan y Coronel, que son pues más zurdos para dónde. Entonces, o sea, si algo por lo menos Semana lo puso de frente.
Y la silla, yo sigo creyendo que la silla quiere mostrarse como el que sí es neutral y pues tampoco. Pero uno como que sabe que no. Porque también estuvo esa noticia de lo de que habíamos hablado, que me gustaría que lo habláramos aquí en el podcast otra vez, que fue lo de Juanita León, como en esa reunión, en esa joda de lo de, Sí, 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 charla de lo de Cárdenas. sí. Porque sí trajimos eso, pero si usted explicita su sesgo, no me parece tan malo, porque entonces ya viene como, pues lo más difícil, que es una responsabilidad ciudadana de tener una dieta informativa de poder como ver de derecha a izquierda tal y se informa. Lo que Esperaría pasa es uno, y que, ahí se va dando más cuenta quién le dice la verdad. sí, lo que pasa es que queda en vilo entonces cuál es, o sea, el cuarto poder como cuarto poder. Porque Es que yo entonces creo que se los comió el poder de la política. Yo creo que no, se los comió el poder, están jugando poco. se los comió el poder económico. De hecho, vuelvo a citar un libro que ya es del 2006 pero que me parece una biblia para estos temas que se llama Comunicación y Poder, de un señor que se llama, se me olvidó cómo se llama, Manuel Castells. Ok. Porque el tipo precisamente habla de eso y entonces explica por qué las grandes corporaciones, una de sus compras obligatorias es comprar un medio de comunicación. Y es básicamente para tener una voz o una forma de llevar la opinión pública a un punto que no es la verdad, sino el conveniente para su medio, para su empresa, para su conglomerado. Entonces, usted lo podría traer a un ejemplo aquí colombiano y es RCN, Postobón y el impuesto a las bebidas saludables, Sí. que es O Red más con claro. exacto. Eso Entonces, no pero se me entonces olvide. El de Postobón es muy obvio porque cuando están hablando del impuesto saludable a las bebidas azucaradas, nunca se posicionaron en tono de debate, sino repitieron hasta el cansancio que iban a quebrar a todos los tenderos, porque es su forma de hacer que la opinión pública se mueva hacia un lado donde ellos, por su negocio, tengan mayor presión y intentar hacer que la opinión pública presione hacia lo que ellos necesitan. Eso le explica a usted Bueno, por pero y qué. hacia el otro lado el Vale, Estado está queriendo clavarle un impuesto pero o espere, sea, espere, no se metan en el impuesto, porque entonces eso lo explicaría por qué Elon Musk compró X, porque el señor Huesos, como digo yo, Jeff Bezos, tiene el Washington Post, y echó al resto de gente, porque, por cierto, hace poco. y solo para terminar aquí en Colombia, porque el Grupo Santo Domingo tiene Caracol Televisión, El Espectador, y después de que perdió Caracol Radio, hizo Blue Radio, porque Germán Sarmiento Angulo compró en su momento El Tiempo, y así podemos seguir. En todos los países pasa exactamente lo mismo. Lo de Moscú, igual yo siempre quiero, no, o sea, sí, mejor dicho, ese análisis como lo pone así tiene todo el sentido, sino que como X finalmente también está como o sea, no es un medio en sí mismo, o sea, no hay periodistas de X, no hay, o sea, pero hay mucho periodista ahí, es raro, o sea, X, Pero, lo de Elon Musk con X me pero, parece raro, pero raro. el control se hace de otra forma. Y el control se hace es que circula. El algoritmo que premia y que no premia. ¿Qué temas se premian y qué no? Sí, yo quisiera como un análisis juicioso de qué ha pasado con eso, porque pues ciertamente antes de que lo comprara había una censura y había un sesgo zurdo muy bravo, reconocido, reconocido, o sea, eso Sí, sí, sí. no se puede negar. Y yo sí sé que el mana, gracias desde desde su compra se han visibilizado un montón de cosas que no sé por qué en ese quiero creer, no sé por qué. Puede ser mi propio sesgo hablando, pero lo que dice es verdad. No sé, es que aún con el ejemplo del impuesto, lo que pasa es que es fácil que yo me desvíe por el lado del impuesto, pero no sé, en un programa, pues que era un poco, creo que fue la crítica que una vez le hizo Claudia López a Noticias RCN cuando dijo que no iba como a colorearles el sesgo, que creo que además fue como con el proceso de paz, y que entonces era como ustedes tienen a tres panelistas hablando en contra de esto y me tienen a mí aquí como para parecer como neutrales, y era como, Y pero así se pues, hace. pero pues Así se aún hace. si esa es la forma, aún si esa es como el detrás de bambalinas desde el teatro. Pero pues ella igual si tiene como su rol, ella puede como plantear su postura. Y si lo que está diciendo, yo por eso creo que es la importancia de la verdad. Y que entonces no puede ser como que la existencia es solo la perspectiva política de quien la dice. Porque es, no, pues si hay una verdad, aún si usted tiene un panel lleno de gente sesgada, pero el minoritario ahí está diciendo algo que se sostiene en sí mismo porque es la verdad, pues
bien que lo diga y parece ahí, dígalo. O sea, Sí, sí, sí. Juega más difícil, ¿no? de hecho, Es como jugar en un equipo con un expulsado, o sea. sí, 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 pero puede ganar, pero es como, Sí, sí, sí. ahorita el espacio que se está dando más en debates o donde estoy viendo que están sucediendo y que ha venido pasando no, pues un buen tiempo, tampoco puedo decir que poco, pero es como los espacios es como de congresos, de gremios, de jodas y que van para allá. Entonces, pues, ¿qué pasa? Hay como un congreso de petroleros y, pues, y va, o energético, creo que hubo uno ahorita, que de hecho, precisamente creo que hay un debate. Y pues van a hablar de eso y pues puede ir, no sé, un Iván Cepeda con sus propuestas de energía limpia y de descarbonizaciones, como, "No, pues que yo quiero descarbonizar y quiero seguir lo que ha venido haciendo Petro con eso, que de entrada pues acabó con el Ecopetrol. Y si el resto del mundo no, o sea, como si hay una cifra, si usted se puede bancar mejor dicho, si, no es como esa frase, el dato mata relato, o que el dato como que lo soporta, incluso también hay otras de otra manera. Es, pues usted quiere decir, ¿Usted cree que el dato mata relato? yo creo que usted puede decir, como lo dijo Homero Simpson, hoy todo puede demostrarse con las estadísticas, el 80% de la gente lo sabe. Claro, usted puede inventarse cualquier dato para justificar cualquier cosa. Sí, pero y un dato es un dato, porque lo único que hace que el dato tenga valor es el relato que usted construye alrededor de ese dato. Hace Sí. poquito, O sea, eso no es un tema como del huevo y la gallina. no, hace poquito estaba viendo un man hablando sobre una noticia en Chile sobre esto de los datos. Entonces el Porque tipo estamos decía en algo esa así. era. Estamos en Sí, esa era. sí, Eso fue parte, sí, sí, uno de sí. los debates grandes que tuvimos, que fue, volviendo a lo de las llaves, ya lo que hablamos, porque le pasé ese podcast que hablaron precisamente como de la verdad, que fue, lo tenía por acá. Porque es que la silla empezó como, sí, sacaron un podcast que se llama La Verdad, de hecho, Ideas en Movimiento, que fue con Juanita León y con este man Andrés Mejía, creo que es el de Blue Radio, que usted alguna vez habló algo de él, creo. Oye, le conté esta historia, ¿no? Que ponían un titular en Chile, algo así como 50% de los chilenos viven debajo del promedio de la línea de pobreza. Una cosa así. Ujú. Pues es lo obvio. El promedio le da a usted una línea donde la mitad de la gente va a estar por debajo y la mitad va a estar por arriba. Sí, claro, Pero entonces lo frasean como una cuestión tenaz. claro. Interesante eso. Pero Entonces entonces, el dato sigue siendo lo que vale y qué es el el relato relato, con ese dato. es verdad. Pero en este, bueno, rápidamente, en este podcast, digamos, hablaban un poco como sobre la verdad y si existía y hablaban un montón de cosas ahí que era hasta cuasi filosófico, pero ahora pues yo sí creo, vuelvo a lo de la labor de si alguien le dice que está lloviendo o que está seco, pues el periodista mira y es como, no, pues man, está nevando. Como, por favor, no mienta. Sigamos con la conversación y ya, y desenmascarar las mentiras. Y en eso como que también hablaba Juanita León, que hablaba como ¿cómo es que era? Como, utilizó una frase que fue curiosa, que era como mercaderes como de la charlatanería y hablaba un montón de cosas de cómo los medios han perdido credibilidad, la gente está creyendo casi que en lo que sea, pues que no, que es muy curioso porque es que me devuelve al tema de los debates porque es fuerte, el cuarto poder ha perdido su poder, o sea, como que estos tipos, los medios están muy caídos, y Perdieron creo su que, poder porque perdieron su función y no supieron adaptarse. Yo creo que los medios, se lo dije alguna vez a un profesor en comunicación en la facultad, no creo que los medios hoy en día tengan una labor muy investigativa. Creo que la labor fundamental de los medios hoy en día es una cuestión de curaduría de información. uy, Porque interesante, puede que sea toda la real, pero me preocupa que va a ser más así todavía a futuro, la visión que decía ahí Juanita es que los medios en el futuro van a ser como alimentadores de datos para IAs. no creo que llegue hasta allá. Pero el caso es como no hay investigaciones, ¿no? Datos y menos, o sea, si Claro, porque le no compro creo que esa llegue hasta allá, visión, o sea, no creo que llegue hasta allá porque eso haría que el medio como medio perdiera todo tipo de función e interés. puede pasar. Lo que sí debería hacer, por ejemplo, es una curaduría sobre la información que genere la IA, por ejemplo, o sobre la cantidad de noticias que salen, muchas veces importantes porque alguien cuenta cosas importantes en redes. Alguien que trabajó en tal lado salió y contó que X persona fue un corrupto en su administración. Pero Entonces el tema va que han perdido necesita ese poder. tipo Ella hablaba de esta cosa curaduría. de lo de la charlatanería y era como, que es que, ay, tú saltaban ahí todos en ese podcast a hablar como, es que realmente la gente cree en cualquier bobo que está en redes sociales y es, pues, ok, digamos que sí, digamos que no, todo puede ser falso, digamos que en este momento, pues, yo sé que yo estoy hablando con usted, pero cuando alguien oiga este video y ve el video es como, pues, eso puede ser una IA, o sea, no tienen ninguna certeza de que efectivamente estamos reales, somos reales.
Pero en medio de esas charlatanerías o de esos conspiranoicos, etcétera, lo que hablaban, pues hubo un conspiranoico loquito que era el más loco de todos, que fue el que habló de una isla en el trópico donde iba toda la élite a portarse de manera indebida y a cometer crímenes que están bastante, parece que están haciendo todo lo posible por todos los lados en el gobierno gringo por esconder. Y resultó ser verdad. Entonces fue como, pucha, o sea, si eso era cierto, ¿cuánta más cosas, o sea, qué tanto Fox Mulder tendría que hacer hoy en día? O sea, mejor dicho, ¿qué tanto nos está escondiendo? La verdad Pero está entonces, ahí afuera, la verdad está ahí afuera, especialmente como fan de X-Files, creo que uno no puede como mejor dicho, como omitir eso, como no, sí, lo pero que es la precisamente, verdad. precisamente por eso le digo que es un tema de curaduría de información. Es saber, sí, curar, darle valor o no a la información que puede ser cierta o no. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero eso es un poder Que gigantesco, pero gigantesco. es que es el verdadero. Usted está diciendo entonces qué es verdad y qué es Es- mentira. Ocho, eso es durísimo. Eso es lo que los gobiernos se mueren por tener. pues por eso, no son los gobiernos, no son los gobiernos, por eso volvemos a lo mismo, por eso las grandes corporaciones compran medios de comunicación. Ok. O sea, es que el que pone el relato impone la verdad. Por eso uno de los grandes cambios del último siglo fue que la verdad la contaban los ganadores hoy en día y los héroes. Mm. Hoy en día los relatos los están poniendo en buena parte las víctimas y entonces mejor negocio ser víctima que ser héroe, que otra vez está intentando cambiar. De hecho, eso, eh, vio la película Nuremberg, que es el año pasado, sobre los No, juicios de Nuremberg. no. He visto películas de los juicios de Nuremberg y he visto cosas de los juicios, pero no, no he visto ese efecto. La película tiene una cosa que me parece una locura y es que humanizan a estos tipos. Qué locura. Pues sí, no, finalmente eran gente que hizo esas monstruosidades. Sobre todo que llegaron a la conclusión de que lo que pasó en Alemania puede pasar en cualquier país, porque lo hicieron personas normales. Pues eso es lo que, eso Pero, fue, o sea, mejor dicho, Jordan Peterson se hizo muy famoso por toda la parte de lo de el Bill C-16 en Canadá, pero realmente todo su trabajo y lo que me parece que lo vuelve más interesante y impactante fue que él se puso a estudiar la Alemania nazi y como se puso a estudiar eso y a mirar cómo el tema es que esta gente efectivamente no eran monstruos, el tema es que cualquiera puede llegar allá sí, y cualquiera decía él, digo yo, y digo, o sea, cualquiera, como digo yo, o sea, como uno podría. Entonces es sí, como entender qué tiene que pasar para que usted llegue allá y de paso admítase que usted es capaz de esa maldad y al menos ya sabe hacia dónde no quiere ir en la vida y por otro, entonces un buen camino es ir al otro lado. Como no, pues si la maldad está en esta dirección, voy para el otro lado. Y así, pero me pareció, abrir la cabeza así es bien interesante. Claro. me llamó mucho la atención de esto, sobre todo porque eh, hay una idea ahí gigante que me quedó rondando desde ahí y es el tema de quién cuenta la historia y cómo la cuenta. Porque en los juicios de Nuremberg eh, no se juzgan es a los perdedores. Cuando en una guerra las atrocidades fueron de todo lado. Y, por ejemplo, crímenes contra la humanidad, ok. Uno de los países en combate tiró dos bombas nucleares y acabó con 120.000 personas en cuestión de segundos. Impresionante eso, bro. Eso, sí, sí. El ganador de la Entonces, guerra, de hecho. pero, Y he entonces, visto gente que analiza eso, especialmente lo hablan desde la derecha, lo he visto por la derecha gringa, que eso casi que era necesario, que sin eso Japón no se rendía. Y ya es, está casi derrotado. Después de la batalla de Midway estaba muy golpeado. a mí me parece una locura, mejor dicho, esa vaina no tiene nombre, o sea, o sea, mejor dicho, lo que, o sea, el árbitro principal del mundo, porque es parte de lo que está pasando en Irán y la gran justificación que no tengan armas nucleares y el que está cuidando que por favor no usen las armas que son malas, es el único país que ha soltado dos bombas nucleares. Sí, Y que además tiene muchas más. sí. Eso es Más de 3.000. más de Más tres de 2.000, mil perdón. Más de Igual, 2.000. se puede acabar todos los países del mundo. China tiene la idea de tener 1.500 a finalizar 2030. Ese tipo ¿Y de se para qué cosas necesita 1.500?
¿Para qué? para tener un arsenal que le permita luchar nuclearmente con las grandes potencias, que tienen más de 1500. Ah, solo para pararse para entrar a la mesa. Como hola, ya tenemos 1500. Nos van a Ujú. tomar en serio. Ah, Y lo ahorita que curioso estamos es que hablando, no veo la necesidad de eso hoy en día. O sea, es como yo pues. no sé por qué son 1500 el número, lo he buscado, porque Ajá. sí se lo he visto a varios analistas, Ujú. decir como usted solo es realmente una verdadera superpotencia militar y mundial si tiene 1500 cabezas nucleares. Nunca es, nunca no he encontrado es la razón de por qué ese número. Tiene que haber alguna razón, Sí. lógica o no, pero tiene que haber alguna razón Sí, pues llegaron de al que número sean por algo, no fue como aleatorio. 1500. Pero ahorita que usted habla sobre el mal y demás, hay un libro que es muy famoso, viejo, que se llama Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt. ¿Cómo se llama? Eichmann en Jerusalén. Ok, Eichmann es uno de los tesos ahí, porque Eichmann fue el ingeniero que, en últimas, diseñó toda la máquina de matar en los campos de concentración. ok. Y el tipo lo capturan, si me no me acuerdo, en Argentina y se lo llevan a Israel para juzgarlo. Y la vieja se va como periodista a cubrir el juicio. Se llama una película, ella creo que fue lo que me vi ahorita hace poco, algo. Por Daniela estaba leyéndose algo de eso y acabé leyendo, informándome de ella. Es bien interesante. La vieja es bien interesante. Ella, por ejemplo, a mí me parece que la política, voy a hacer esto paréntesis rápido, tiene dos definiciones que son claves y de ahí depende mucho la concepción del mundo de la gente. Ajá. Una concepción es la de un man que era ayudante del Partido Nacional Socialista Alemán, que se llama eh, Smith, Carl Smith. El tipo define la política como la dinámica entre amigo y enemigo. Ok. Hannah Arendt define la política como la forma de estar juntos los diversos. Gente muy diferente tiene una forma de convivir a través de la política. Entonces ponen que si usted es negro no lo maten, porque no son enemigos, sino es una forma de regular ese conflicto. Lo piensa más de esa forma. Y si usted mira cómo se acerca la política entre esas dos definiciones, va a tener ya una idea muy grande del resto, porque usted ya le pone un fin a la política. Si es joder al enemigo o es intentar vivir en comunidad. Ujú. Fin de esa cita por ese lado. Esta vieja escribe, bueno, se vaya a cubrir el juicio y termina escribiendo un libro no sobre el juicio en sí mismo, sino sobre lo que era Eichmann como persona y demás. Y el libro se llama Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. La banalidad del mal, ahí está. Y, No tenía la primera parte del nombre, pero de ese sí sé. Sí, sí, sí. Continúe, por favor, por sí. y entonces la vieja llega, una de las conclusiones que llega la vieja es que los actos de Eichmann no son discutibles en tema de la moralidad, si eran buenos o malos, porque evidentemente pues eran malos, Ujú. sino que el tipo no lo hizo por un antisemitismo real, sino el tipo no fue consciente de su maldad y demás simplemente por ascender. Es decir, la banalización del mal y del daño al otro Sí, simplemente como una forma de sí, sí, sí. ascender. Sí. Es una locura, es muy chévere. Y como que además lo sistematizó y lo volvió como una cosa y era. Sí, es que la palabra es la banalidad, la banalización. Sí, es que fue ese libro al que me habló Daniela, empezamos a comentar sobre ese tema y encontré como unos podcasts que hablaban de eso. Fue bien, bien interesante. Es bien interesante. Obviamente Hannah Arendt Pero es de las viejas que citan mucho a la izquierda sin leerla bien. creo que eso lo hacen con varios autores y si quieres de derecho también. Pero eso me siento que me da como un poco un pie para volver al señor Cepeda, porque creo que un poco el hilo conductor del vuelo de hoy ha sido como él y los debates. En Colombia en general hay una banalización del mal absoluta. En Colombia ha habido y hay mucha maldad. Lo primero creo que es si usted cree o no en el mal. Porque hay quienes, odio como cuando digo eso porque suena uno como a periodista colombiano no, hay quienes dicen eso ya, pues sí es como, Para mí eso es muy Uribe, es de una porque vagancia como Uribe tiene la muletilla de la la comunidad no comunidad informa. informa, sí. Mm. Pero, pues que eso es como cristiano.
y que es que la concepción, y que esas concepciones morales son religiosas, que no es que exista, y es como, no, pues yo creo que, y yo hablo desde mi crianza y creencia, si quieres decir, católica, apostólica, romana, pues como lo quiera, y pues yo sí creo que la maldad existe, o sea, y a su vez, pues el bien también, pues lo creo. Y en Colombia hay mucha maldad, y ha habido mucha maldad, y sí se ha banalizado, y se ha además como enaltecido en cierta forma, y hay todo tipo de pequeñas maldades, porque listo, hay grados si quiere con eso. O sea, pues pensar, digamos, yo hace poco pensaba, pues, porque estamos tal vez en época cercana mundial de fútbol, que chévere, pero pensaba en Andrés Escobar, como un autogol. O sea, hay una banalización fuerte como de la vida y de las morales, de la moral, perdón. Y me igualo a lo de que pasa con esto con Cepeda, ¿cómo es posible que criticar algo como, ni siquiera criticar, comentar, puede comentar, o puede decir, no, no quiero comentar sobre eso, ya ni siquiera como, pero comentar que unos criminales armaron una parranda en una cárcel, pues, o sea, que eso sí estar en contra de la paz. Y entonces como que Pero como usted no, se y arroba no, la paz, entonces usted ya es el árbitro además, porque es que él es el de la revolución ética, esas son sus palabras. Usted es el árbitro de la ética, el árbitro de la moralidad. Eso es durísimo, eso es durísimo. Y Petro, que además entonces habla de la política de la vida y de la muerte, o sea, es que está ahí. Es que no solo de la banalidad del mal me lleva también, es que está también con la banalización del lenguaje, como, van pegadas, ¿sabe? Porque era un poco como, ¿qué hacían los nazis y qué les permitió hacer tanto mal? No, pues yo estaba siguiendo órdenes. Esa frase es la que más justificó gran parte de la maldad que hubo en esa guerra y en las atrocidades que hizo este régimen. Y entonces, si usted no, pues es que yo estoy siguiendo órdenes, que yo estoy haciendo esto y desdibuja todo el lenguaje así. No sé si vio a Petro esta semana o si esta semana con el Banco de la República, que dijo que los llevó a genocidas, que iban a crear un genocidio porque es que iban a subir el hambre, porque por las tasas, como hombre, o sea, han desdibujado tanto las palabras que nosotros le tiramos esa palabra a lo que sea. Como, no, subir las pero tasas los de interés culpables, o ni siquiera subirlas, mantenerlas, no tiene nada ni humanamente cercano a un genocidio. Entonces, pero para mí, ese descuido es grave, pero es, para es mí muy los grave. culpables de esa situación, socialmente hablando, los políticos, pero particularmente los medios de comunicación. Es que Nosotros, sí, porque es nosotros, que, nosotros, nosotros llamamos terrorismo a cualquier cosa. de acuerdo. Pero eso me Y devuelve también, o sea, es que me pareció bien interesante el vuelo de hoy porque también está la parte de lo que usted habla del relato y el dato y lo que hemos hablado, porque creo que el relato tiene dos partes, que es lo que usted está contando y el cómo lo está contando también. O sea, las palabras que escoge. O sea, sí, claro. que era un poco lo de los medios cuando le hablaba como que usaban eso en la fórmula vicepresidencial, que utilizaban esa palabra como de la metáfora del matrimonio. Y entonces, y era, ¿por qué estaba este deseo de sacralizar y de meter como la parte religiosa en el lenguaje político? Y era en el momento que usted empieza a comprar esas palabras, así sea eh, sin intención, ya cayó en el juego del otro, ya está jugando en la cancha del otro porque está usando el lenguaje que él le planteó. Pero, Esa fue la pelea que sí volvió a Jordan Peterson famoso, que fue lo de yo no voy a utilizar lo de los pronombres y demás, porque eso no puede ser por ley. Dijo, como usted lo puede hacer por respeto si quiere lo que quiera, pero en el momento que usted lo vuelve ley, usted está dejando que el gobierno controle su forma de hablar. Y eso es como inaceptable. Y eso lo funaron, pero mal. También lo lanzó a la fama por eso mismo. Pero como que si uno entiende que esa era la lucha, y que es como si usted empieza a comprar el lenguaje que están diciendo y entonces sí, entonces no, es que sí, es la política de la vida, porque es que claro, yo estoy por la vida, entonces, si usted no está con él, entonces usted está pues por los que no están con la vida, entonces, ¿qué es lo que no es la vida? Pues la muerte. pues por Eso eso es mismo, gravísimo. pues claro, por eso mismo la definición de política está en clave y por eso le ponía esos dos ejemplos. Porque cuando usted ve la política como una dinámica entre amigos y enemigos, usted entiende por qué Petro actúa como actúa, por qué Uribe actúa como actúa, porque ellos ven la política así. Y encima los algoritmos refuerzan ese tipo Claro, porque de el lenguaje. algoritmo, ¿qué es lo que más mueve un algoritmo en cuestión de
hacerlo importante. O sea, ¿cuál es el motor del algoritmo? La emoción. Y la emoción negativa hace que usted se quede más tiempo o reaccione más. Es decir, en la economía de la atención es lo que tiene mayor valor. Entonces, cuando usted tiene esas dicotomías de amigo a enemigo, es mucho más probable que usted se quede, que su atención se la lleve su enemigo y no su amigo. Entre otras cosas porque estamos diseñados así por un tema de supervivencia. Mm. Entonces, toda la economía de la atención que manejan las redes sociales están dadas a que esa dicotomía funcione y reaccione y sepa monetizar. Yo le voy a decir dos cosas ahí. Una era que eh, se me fueron. Yo le tengo Ya, una rápida. hágale mientras A yo mí me eso acuerdo. siempre me vuelve tal vez una de las cosas que más me hizo admirar a Jaime Garzón. Jaime Garzón tenía unas cosas bien valiosas, pero hay una en particular que siempre creo que se pasa, que no se le da tanto énfasis, y era el hecho de que el man invitaba como a hacer, tengo entendido que sea como unas cenas o incluso fiestas como en su casa, Sí, y llevaba como a todo el a mundo. todo el mundo. O sea, no era como, ah, no, voy con mi bando, como no, como estamos defendiendo ideas diferentes aquí en la política, pero al final somos colombianos, somos personas, somos humanos, somos... Y podemos echarle una salsita y unos traguitos. Exacto. Y yo creo que eso sobre todo es la clave del asunto. O sea, Pero vuelvo sin a la eso no importancia. hay. Que por Pero eso vuelvo a la son... importancia de la definición de cómo usted entiende la política. O la entiende Claro, amigo enemigo, como el presidente, o la entiende como Jaime Garzón. como De por lo menos eso contrincante. es una forma de estar juntos los diversos. O sea, Sí, cada sí, cual tiene sí. formas de pensar, ¿verdad? Pero podemos estar juntos. Y además es que tratar. Sí, sí, O sí. sea, y pensar que ese man lo desvivieron, o sea, como con algo así. Mire, el Porque lenguaje yo es a una cosa. ratos, cuando le quiero bajar a la paranoia con Cepeda, como que de verdad pienso como, quiero creer que ese man genuinamente quiere lo mejor para el país, pero lo único que ha hecho ese man es agarrarse con Uribe, como que también creo que Sambas es un mal candidato como por eso, pero ¿cuál es usted qué quiere? No O hay, sea, no hay un solo candidato bueno. Como candidato, como forma holística, lo que es un candidato, una propuesta de país y más, no hay uno solo bueno. yo sigo creyendo que Fajardo, en ese aspecto, pues Fajardo Fajardo es un tipo sin fondo. Fajardo es un tipo de formas. No, igual yo voy a Nos votar vamos por a tratar, Paloma. Yo voy a votar nos por vamos, Paloma Oviedo. Eso nos yo ya vamos a estoy tratar, decidido. nos vamos Pero a tratar bonito. Es el tipo de cosas de Fajardo. No nos sí, podemos hablar así. Los problemas de sí, Colombia no se van a resolucionar así. Y hay que tomar decisiones. Y las decisiones no van a dejar contentos a todo el mundo porque es imposible. Entonces usted tiene que tomar posiciones y también ser fuerte y no solo quedarse en las formas. Lo que le iba a decir era lo siguiente, y es que, no sé que usted decía del lenguaje, bueno, una que se me ocurrió mientras lo escuchaba, en los lenguajes es tan importante que no somos capaces de decir que alguien que cometió homicidio si no le damos de desvivir porque si no nos desmonetizan, que no lo hemos monetizado, pero, así, o le bajan el video. Así de grande es el lenguaje, entonces usted no puede decir que alguien cometió el crimen de quitarle la vida a alguien. total. Entonces hay que desvivirlo. Pero no puede decir bueno, pues sí, que mataron a Garzón, ¿no? Pues además eso es un hecho histórico. Pues uno que va a negar ahí. Bueno, eso es un homicidio, sí. Esa es una. Dos, hay una cuestión que es clave para la gente y que la gente no le toma en cuenta y es que la gente nunca entiende en qué nivel de abstracción está hablando. Me gusta para dónde va esto. A ver, continúe. Soy completamente de Ento- acuerdo. Podría como continúe. Me emocionó. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar en el plano de la filosofía política hablando de qué es el Estado y por qué es importante, y usted me puede estar dando ejemplos de que el Estado, que no es el Estado, que los gobiernos se roban los impuestos. No estamos hablando de la misma cosa. Ok, El nivel de abstracción es diferente, porque yo estoy hablando de que el Estado es necesario o no, y usted me está hablando de problemas de operatividad del Estado, es decir, de la materialización. ok. Entonces, estamos a un nivel diferente. Pónganse de acuerdo. Sí, Y usted sale a una tienda y en la tienda le están diciendo sobre un robo. Y entonces usted ya tiene tres niveles ahí. El nivel de la filosofía política, el nivel más técnico y el nivel coloquial de la calle. Pónganse de acuerdo. Es totalmente de imposible. acuerdo. Sí, 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 sí. Y uno nunca es consciente de eso. Entonces pasa mucho en los deportes. Que es un buen jugador. Sí, pero pues no sirve para la estructura del equipo. Sí, pero es la filosofía de juego. O sea, son tres niveles diferentes. Es verdad. Y la gente los pelea al tiempo.
Y eso es una cuestión que es hiperclave entender si usted quiere llegar a algún punto, porque si no, en serio, convenza, o sea, hable de impuestos y hable de la necesidad de tener un Estado, juntos. Mm. Un tema es operativo, impuestos sí y cuánto. El otro tema es filosófico, ¿es posible irse a un Estado? Yo quiero creer que sí. Ese es el sueño de los... Anarquistas. Está escuchando a Cast y cada vez que escucho a Cast me parece más idiota filosóficamente hablando que Laje. ¿Mm? La explicación de Cast de qué es el Estado y qué no, el tipo confunde Estado y gobierno. Ok. Porque el tipo dice, el Estado no somos todo, el Estado son ellos, no sé qué, bla, bla. Entonces yo pensaba, entonces para ¿Cómo los Cast, define? Defínemelos. Le hago la pregunta. No quiero pretender aquí como, claro, por Dios, Estado, gobierno. Explícitemelo. la periodista le pregunta, le dice como, el tipo no creo que responda previo, y la señora le dice, pero el Estado somos todos, y el tipo le dice, no, el Estado no somos todos. El Estado son la gente que toma decisiones y tiene el uso político y lo somete a usted. El Estado no somos todos. Y yo, ok. Entonces, si el Estado no somos todos y Estados Unidos ataca al pueblo chileno, el tipo no haría nada, porque no está atacando al Estado, entonces no pueden utilizar las armas del Estado. Porque si el Estado no somos todos, sino son los que tienen el uso legítimo de la fuerza, que es la Ujú. definición sociológica de Max Weber. Entonces, ¿qué? El Estado. ¿El Estado no es el territorio también? El Estado lo constituyen tres cosas. Una gente que vive en un territorio y que ejerce una soberanía sobre ese territorio. Eso es el Estado, la unión de esas tres cosas. ¿No fue lo O que si- hemos hecho con la diferencia entre Estado y nación? eh, Eso fue como uno de los primeros vuelos. sí, 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 sí. Y la nación es un grupo de personas que comparte rasgos culturales, básicamente. Que acuérdense que poníamos el ejemplo que es la pelea de todo el mundo. Es que el fútbol es más importante que todo porque la ONU tiene 190 y la FIFA tiene 212. Esa pelea Ujú, es muy habitual. ¿Por qué? Porque la gente no entiende que Naciones Unidas, como el Comité Olímpico Internacional, agrupa estados. La FIFA agrupa naciones. ujú. En la ONU y en el Comité Olímpico, Reino Unido solo tiene una silla. En la FIFA tiene cuatro. Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Y nosotros solo tiene una, porque no agrupa nación, agrupa un estado. Y el estado se llama Reino Unido. Ok. Qué interesante, qué buena. Ok. Eso, bueno, pero eso nos lleva al tema de las palabras y lo importante que es y las discusiones en el plano en los que son. O sea, Ujú. si uno entiende, digamos, la distinción entre Estado y nación, entendería que agrupa cada cual. Se llama, se la pongo así. La, u- la otra se llama, ¿Cómo dijo el la, primer nombre? No lo entendí. ¿de qué? Me Lo que perdí. acabo de decir. No, no, que el nombre se llama Eurocopa de Ok, Naciones. ya, ya. Se llama el No, torneo. No ya, se ya. llama Eurocopa de Estados. Sí, sí, sí. Ok. Ay, me encanta. Me parece fantástico. Entonces, no, no nos podemos quedar. Por eso la gente no entiende que Bolivia se llama República Plurinacional de Bolivia y es un solo estado. ¿Por qué? Porque ellos reconocen que en cada uno de sus pueblos originarios internos constituyen una nación porque tienen un vínculo cultural, comparten la misma religión, tradiciones, idioma. Y todas esas naciones se unen bajo una bandera estatal que se llama la República Plurinacional de Bolivia. Interesante. Esa es Ayúdeme a amarrar eso. Bolivia alemana. Vayamos aterrizando. No, Eh, para mí la gente, la pregunta para mí de la gente realmente es si hay necesidad, o sea, si existe una necesidad real de tener un debate hoy en día. No el valor, insisto, valor tiene.
sino necesidad real, con los medios que tenemos, porque yo creo que hoy en día, siendo yo amante de los debates, he de confesar, Ajá. y dice que el debate de la energía, que no lo pude ver porque estaba en clase, dice que fue un bodrio, que el nivel fue paupérrimo. Lo he leído en hartísimos lados, de Yo tanto he visto izquierda como pedacitos, derecha, he visto y de pedacitos, y de un pero par de pues, expertos. lo que Yo pasa no es lo vi, que entonces no puedo opinar. yo no, yo he visto como apartes, pero es que es como, no está Fajardo ni de las Priella ni Cepeda, pues, o sea, usted está viendo, es como si se diera todos los partidos del mundial de todos que usted sabe que no van a pasar, o sea, como, pues, no, o sea, me sorprendería demasiado si alguno de esos logra pasar a segunda ronda, o sea, mejor dicho, demasiado. No, bueno. Y termino con esto, recomendaciones para la gente. Léanse los libros de Hannah Arendt. Dos en particular. Súper Tres. interesantes, de acuerdo. Eh, la, Ángel La banalidad del mal, me parece uno maravilloso. La condición humana, que es como para entender más su filosofía, pero tiene cosas muy chéveres para nosotros los comunicadores. Y el otro, el de que es la política, que se van a aburrir mucho porque es un libro póstumo y básicamente ahí es como... Usted va a leer el mismo libro como tres veces, porque Ujú. son como las tres versiones que la vieja ha venido desarrollando, no lo termina, pues entonces va a leer muchos apartes varias veces porque es lo mismo. Y los editaron hace poquito, creo que Ariel se llama, Ariel, Luna Editorial, entonces bajaron mucho precios porque antes los tenían en la editorial y eran impagables cada cochino libro. No, no, yo no entiendo cómo en la era del ebook las cosas tienen que ser así pagables, como uno no puede Kindle y ya, no, no entiendo. Ah, bueno, y el libro más famoso de esa señora se llama El origen del totalitarismo, De Hannah que habla, Arendt, sí, no es eso. el de la banalidad del mal, yo pensé que era ese. No, el libro clave de la vieja son Los orígenes del totalitarismo, que es un estudio de ellas, precisamente hablando sobre todo el tema del, de la Segunda Guerra del Partido Nacional Socialista. Hay que A decir mí, un par de cosas, ¿no? es que, Ella es sí, lo soy, judía, eso es importante. pero también otra Eh, cosa importante, ¿no? Ella era estudiante y tuvo un amorcillo con un filósofo alemán que era simpatizante del partido nazi. sí, es que una película de eso, es Es que interesante. hay una política, hay una biopic sobre ella, ¿no? Relativamente Sí, nueva. es que la vimos con Daniela, por eso es que la tengo presente. Ya, ese fue Yo, mi cierre. me gusta. Yo, Ahora, tu cierre. no, pues es que me gustó, volamos como por muchos temas, me gustan además sus recomendaciones de libros, siempre queda uno ahí. Es que más creo que con eso se ata un tema extra y es como que la historia no es como, no son no ficciones que están en los libros y ya, como, eso ya pasó. Porque si algo he visto mucho como en videos que consumo recientemente es como una frase que creo que la acreditan a Hemingway tal vez, porque la historia no se repite pero a veces rima. La usan mucho para análisis financiero y demás. Y después porque yo sigo con el Gulag Arquipélago porque ese libro es inmenso y pues soy lento y pues lo estoy haciendo en audiolibro. Pero porque todo esto de los debates, de la política, de mis miedos con Cepeda, digamos, vienen del consumo de esos libros y como de ver como, oiga, pues es que si alguien se crió como con estos temas y estuvo pues en la juventud comunista y el coronel le preguntó, ¿usted es comunista? Y él dice unas cosas y no responde y lo deja seguir porque pues es un periodista amigo. Así entonces no sea Semana, que Semana es militante de derecha y financiador de candidatos. Coronel, listo, no estará financiando candidatos, no creo que tenga, pero pues uno sabe que Coronel es de izquierda. Entonces, y que además de una izquierda que si usted está por fuera del país, no, pues no tiene el mismo skin, la misma carne en el asador. Es como, pues, si todo se va Sí. para el carajo, pues bueno, estoy por fuera. Entonces esa parte me asusta. Y todo esto vuelve a que si lo entrevista a un amigo y le hace preguntas amables y lo deja salirse con la suya, entonces, y usted no va a donde los periodistas que no van a ser amigables con usted, pues entonces es importante que haya un espacio como el del debate. Entonces, sí, no es una necesidad, sin duda. Yo quiero volver como con esto inicial. No lo veo como una necesidad, pero es profundamente valioso. Y creo que así son muchas cosas en la vida. Hay muchas cosas que no son necesarias, pero son valiosas. Podríamos decir casi que eso del arte, pues es que es, andemos a lo que me dedico. No, pues, Sí. el arte es necesario, no, pero es valioso.
Entonces, es casi que de ahí lo que nos ha dado como para vivir, no lo digo a mí a nivel personal, no que sí, sino como humanidad, como pues estamos admirando pinturas en las cavernas, estamos viendo eso. Entonces, el que algo no sea necesario no significa que no sea in- inconmensurablemente valioso. En este caso, creo que para una democracia es saludable, sobre todo ya que se han decantado candidatos, tener debate. Y puede que ahorita no se quiera en primera vuelta, pero para segunda, pues pucho, o sea, como que si esta gente no va, si, ay, yo sí soy partidario de una ley, como tiene que haber por lo menos un debate. Ese es como mi cierre. Qué buen vuelo, me gustó. Si nos acompañaron hasta acá, díganos qué opinan, qué piensan sobre los debates. ¿Son importantes? ¿Son necesarios? ¿Deberían darse y suceder? ¿Debería haber una ley que lo regule? Cuéntenos y no dejen de seguir las recomendaciones de las de hoy de Hannah Arendt, en verdad son bien buenas. Un abrazo, chau, chau.